Convención de Viena. Concepto y clases de tratado. Alcance de la Convención de Viena de 1969. Vamos con la primera pregunta. ¿A qué tipo de tratados se aplica la Convención de Viena? ¿Qué acuerdos no están regidos por la Convención de Viena? Bueno, este se aplica entre tratados entre estados. La Convención de Viena no se aplica a los acuerdos internacionales entre estados y los sujetos de derecho internacional, ni a los acuerdos internacionales no celebrados por escrito. Segunda pregunta. ¿Cómo se define tratado? A los efectos de la Convención de Viena. Bueno, como respuesta a esto tenemos, para la Convención de Viena es un acuerdo internacional celebrado por un escrito entre estados y regidos sobre el derecho internacional. Tercera pregunta. ¿Qué otra definición de tratado conoces? Para la RAE, bajo el concepto de derecho internacional, es un acuerdo entre estados u organización internacional con la finalidad de establecer normas y adhesión y de resolver problemas concretos. Cuarto, ¿cómo pueden clasificarse los tratados de acuerdo con la doctrina internacional? Como respuesta a este, se pueden clasificar según el número de los estados que forman parte de un tratado y según el concepto sustantivo del mismo. La clasificación a su vez tiene una subclasificación, la cual, vista de manera esquemática, sería de la siguiente forma: según el número de tratados, bilateral o multilaterales, según el contenido sustantivo de los tratados, que regulan normativos, y los tratados que se crean organizaciones internacionales. Vamos por la quinta pregunta. ¿Qué otro tratado se ocupa del derecho de los tratados, además de la Convención de Viena de 1969? Bueno, para la Carta de la NU consta de principios los cuales son tenidos en cuenta e integrados a la Convención de Viena, por lo que sería correcto apreciar que dicha carta se ocupa del derecho de los tratados y de una forma u otra. Celebración, bueno, este es otro tema. Celebración de los tratados. Primero, ¿a qué sujeto de derecho reconoce la Convención de Viena capacidad para celebrar tratados? ¿Significa ello que el resto de los sujetos de derecho no tienen esta capacidad? Justifique. Respuesta. La Convención de Viena reconoce a los estados para celebrar los estados. El resto de los sujetos de derecho internacional no tienen la capacidad para celebrar tratados, puesto que solo se celebran de estados a estados. Segundo, ¿quiénes pueden participar en el proceso de celebración de los tratados representando a un estado? ¿Qué funciones pueden hacerse sin necesidad de presentar plenos poderes? Indique hasta qué etapa pueden actuar en tal sentido. Como respuesta a pues las personas pueden presentar a un estado, pueden participar en el estado de celebración de los tratados, representando a estado, los jefes de los gobiernos, los ministros, la relación exterior, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de tratados. Esto sin la necesidad de tener plenos poderes. También los jefes de misión diplomática para la adopción del texto de los tratados entre el Estado, el cual se encuentra acreditado. Bueno, como siguiente pregunta, pues tenemos: ¿cómo se adopta el texto de un tratado restringido de un Estado multilateral celebrando en una conferencia internacional donde participe un gran número de estados? Bueno, la adopción de un texto de un tratado restringido y de no
multilateral celebra en una conferencia internacional. Se efectúa por la mayor de los 2/3 de estados presentes y votando, a menos de esos estados decidan por igual la mayor aplicación de la regla diferente. Cuando se autentica el texto de un tratado, bueno, para la respuesta de este se autentica para que el texto de un tratado quede autenticado y definitivo mediante el proceso que se le prescriba en él o que conlleve los tratados que hayan participado en la elaboración. A la falta de tal procedimiento mediante la firma de ad referendum o la rúbrica, pues los representantes de estos estados en el texto de tratados, con el acta final de conferencia en la figura del texto. ¿Qué efecto produce la autenticación? Bueno, la autenticación mediante produce efecto solemne con el contenido definitivo y autentica e inhabilita del tratado. ¿Qué es la firma ad referendum? Bueno, la firma ad referendum que se realiza a un acto posterior es eficacia, es decir, que se debe ser refrendado o tiene los mismos efectos judiciales que la ratificación. ¿Qué es la rúbrica? ¿Qué efectos produce? La rúbrica en un texto equivaldría a la firma de tratado cuando conste que los estados negociadores así lo han convenido. Bueno, ¿cuáles son los modos por los cuales el Estado puede obligar a un Estado en buena y debida forma? El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se debe manifestar en buena y debida forma a través de la forma de su representante. Cuando el tratado dispone de una firma tendrá ese efecto. Cuando conste de otro modo que los tratados negociadores han convenido que la forma tenga ese efecto. Cuando la intención de estados y dar efecto a la firma se desprenda de los plenos poderes de su representación y se haya manifestado durante la negociación. ¿Qué efectos produce y qué efectos puede posterior producir firmar un tratado? Como respuesta, los tratados producen plenos efectos entre las partes y los que están limitados mediante una estipulación en el propio tratado o por medio de las reservas. Efectos de eventualidad pueden producir la firma de un tratado. La rúbrica de un texto equivaldrá a la firma del tratado cuando conste que los estados negociadores así lo han convenido. La firma ad referendum de un tratado por un representante equivaldrá a la firma definitiva de un tratado. Así, su estado lo confirma. Defina ratificación. Bueno, la ratificación es el acto de aprobación dada a un tratado por los órganos internos competentes para obligar a un Estado internacionalmente. ¿Qué estados tienen derecho a ratificar un tratado? En el caso de tratados bilaterales, la ratificación se efectúa por lo general mediante el canje de los instrumentos requeridos. En el caso de tratados multilaterales, el proceso normal consiste en el que el depositario recoja las ratificaciones de todos los estados y este mantenga a todas las partes al corriente de la situación. 14. ¿Cuáles son las formas mediante el cual un estado puede ratificar un tratado? Bueno, las formas son, primero, cuando el tratado disponga de tal consentimiento de manifestarse mediante ratificación. Segundo, cuando conste
de otro modo por los estados negociadores han convenido que se exija la ratificación. Otro, cuando el representante de Estado haya firmado el tratado a reserva de ratificación. Y D, cuando la intención del Estado de firmar el tratado a reserva de ratificación se desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado mediante negociación. Definición de adhesión. Se entiende por adhesión el acto internacional, así denominado, por el cual un Estado hace constar que el ámbito internacional su consentimiento en obligación de un tratado. ¿Qué Estados pueden obligarse mediante la adhesión y en qué tipo de tratados? Bueno, se puede obligarse en 3 situaciones. Cuando el tratado dispone de este Estado, puede manifestar tal consentimiento mediante adhesión. Segundo, cuando conste de otro modo que los estados negociadores han convenido que este Estado puede manifestarse tal consentimiento mediante la adhesión. Tercero, cuando las partes hayan consentido anteriormente que ese Estado puede manifestarse tal consentimiento mediante adhesión. 18. Es necesario que un Estado manifieste su consentimiento respecto a todos los tratados o podría hacerlo solo respecto a algunos de sus disposiciones. Como respuesta tenemos, el Estado puede manifestar su consentimiento respecto a todo el tratado y también respecto a algunas disposiciones mediante la firma del canje de instrucción que constituyan un tratado de ratificación, la aceptación, la aprobación y la adhesión en cualquier forma que se hubiese convenido. Tenemos otra pregunta, nos dice, defina Estado negociador, Estado asignatario, Estado contratante, Estado parte y tercero Estado. Estado negociador es un Estado que han participado en la adopción y elaboración de un texto tratado. Estado contratante es un Estado que ha consentido en obligarse por el tratado haya o no entrado en vigor. Estado parte. Un Estado parte que ha consentido en obligarse por un tratado y por respecto el cual este está en vigor. Tercer Estado. Es un Estado que no es parte del tratado. Estado asignatario. Es un tratado que se compromete a firmar un tratado. ¿Qué obligaciones tienen los Estados desde la firma de tratado de acuerdo con el artículo 18 de la Convención de Viena? Un Estado deberá abstenerse en actos en virtud de los cuales se frustren el objeto y el fin de un tratado. Si la firma del tratado o ha canjeado instrumento de los que constituyan el tratado a reserva de ratificación, aceptación o aprobación mientras no haya manifestado su intención de no llegar a ser parte de un tratado. ¿Qué obligación tienen los Estados desde la manifestación del consentimiento y el periodo que anteceda a la entrada de vigor? De acuerdo con el artículo 18 de la Convención de Viena, ¿en qué supuesto cede dicha obligación? Un Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustre el objeto y el fin de un tratado. Si la firma del tratado o canje instrumentos o instituye un tratado a reserva de ratificación, aceptación, aprobación, mientras que no haya manifestado su intención de no ser parte. Si ha manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado durante el periodo que proceda a la entrada de vigor del mismo y siempre que se
que se retarde indefinidamente. Ahora vamos a abarcar la aplicación. Vamos a abarcar la aplicación provisional, entrada en vigor. Se entiende por entrada en vigor el momento en que un tratado a que se denomina aplicación provisional y un tratado en casos de tratados puede aplicarse provisionalmente. Bueno, nuestra respuesta consiste en la observación de todas o alguna de sus disposiciones ante su entrada en vigor. Su objetivo consiste en realizar la aplicación del tratado internacional o de parte del mismo mientras que se cumplen los trámites internos para la presentación del consentimiento. Casos: si el propio tratado así lo dispone, si los tratados negociadores han convenido en ello de otro modo. ¿Qué es la entrada de vigor de un tratado y qué efectos puede producir? Bueno, adquiere plena eficacia. Indica esto, que que pasa a ser obligatorio y son susceptibles de aplicación en los términos presuntos por los dispuestos entre contratantes a los que aparte lo llama. ¿De qué manera un tratado puede entrar en vigor en general? Un tratado entra en vigor de la manera y en la fecha en que se disponga y se acuerden los estados negociadores. A la falta de esto, entra en vigor tal pronto como haya constancia del consentimiento de todos los estados negociadores en obligarse por el tratado. ¿De qué manera un tratado puede entrar en vigor respecto a un estado en particular? Un estado entra en vigor de manera particular con las disposiciones de un tratado que regule la autenticación de su texto, la constancia del consentimiento de los estados en obligarse de los estados de manera o la fecha que entra en vigor, la reserva, las funciones del depositorio y otras cuestiones que se susciten necesariamente ante la entrada en vigor del tratado, y se aplicará a partir de la entrada en vigor del texto. De ejemplos de tratados que entran en vigor de distintas maneras. Busquen algún competente de tratados internacionales. Bueno, los 5 ejemplos: tratados bilateral, tratados de paz, amistad, límites y arreglo definitivo entre Estados Unidos de México y Estados Unidos de América, tratados de Guatemala, tratado multilateral restringidos, convenios internacionales contra la toma de rehenes, tratados multilaterales generales, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. ¿Cuál es la regla supletoria establecida en la Convención de Viena para el caso de que el tratado no disponga nada acerca de la entrada en vigor? Bueno, todos los acuerdos que se refieren al tratado y haya sido concentrado entre todas las partes con motivo de la celebración. Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración de tratado y aceptación por los demás como instrumentos referentes al tratado. Todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de una interpretación del tratado o de la aplicación de las disposiciones. Toda práctica ulteriormente seguidas con la aplicación del tratado por el cual conste del acuerdo de las partes acerca de las interpretaciones del tratado. Y por último tenemos toda la forma pertinente del derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes.
¿Qué disposiciones convencionales se aplican ante la entrada en vigor del tratado pertinente? Bueno, se aplican el alcance de la presente convención, los términos empleados. Se aplica también que no tendrán en cuenta los acuerdos no convenidos en el ámbito de la presidencia convencional, introactividad de la presente convención y por último tratados constitutivos de organizaciones internacionales y tratados adoptados en el ámbito de la organización internacional. Reserva. Definición de reserva. Se define como el acto unilateral en que una de las partes manifiesta respeto a la conclusión de un tratado internacional, su propósito de excluir o modificar alguna obligación derivada del mismo. La reserva constituye un medio para favorecer la conclusión de tratados. Su fundamento se encuentra en el principio de libre consentimiento. ¿En qué momento puede formular una reserva? Una reserva se formula en el momento de la firma de un tratado, que haya de ser objeto de ratificación, aceptación o aprobación. Habrá de ser confirmada formalmente por los tratados por el Estado autor de la reserva al manifestar su consentimiento en obligarse por el tratado. En tal caso, se considera que la reserva ha sido hecha en la fecha de su confirmación. Artículo 23. Numeral 2. ¿Cuáles pueden ser los objetivos de una reserva? Los tipos de objetivos de exclusión o modificación, los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación en este estado. ¿En qué caso pueden formarse una reserva o requisitos? Bueno, un estado puede formar una reserva en un momento de firma, ratificación, aceptación o aprobación, un tratado o de adherirse al mismo. ¿Qué tratados no admiten reserva? A que la reserva esté prohibida por un tratado, que el tratado disponga de que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que éste se trate, o que en casos no previos a la aplicación A y B, la reserva sea incompatible con el objetivo o con el fin del tratado. ¿Cuál es el régimen establecido por la Convención de Viena para que un Estado que formuló una reserva puede ser considerada parte del tratado? Se considera que una reserva ha sido aceptada por un Estado cuando éste no ha formulado ningún tipo de objeción a la reserva entre los 12 meses siguientes a la fecha que se hayan recibido la notificación de reserva, o en la fecha en que se haya manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado si esta alguna última es posterior. ¿En qué casos la Convención de Viena exige la aceptación unánime de las reservas? Cuando el número reducido de estados negociadores y el objetivo con el fin de tratado se desprenda que la aplicación del tratado en su integridad entre las partes es condición esencial del consentimiento de cada una en obligarse por los tratados. Una reserva exigida la aceptación de las partes. ¿Qué efectos produce la aceptación de una reserva para el tratado de otros estados contratantes? Bueno, como respuesta a este tenemos respecto a un estado reservante en relación con el que acepta la reserva, el efecto será modificar con respecto al estado autor de la reserva en la relación con que esta otra parte las disposiciones del tratado a que se refiere la reserva
en la medida determinada por la misma y en la misma medida en que las relaciones de estas partes, estado reservante. Explique las formas por las cuales pueden aceptarse una reserva, referido tanto a la aceptación tácita como la implícita. Expresa, dada por escrito una vez formulada la reserva o por anticipa en el tratado mismo. Tácita, por los efectos de los párrafos 1 y 2, tratados multilateral, restringidos en los casos generales, a lo menos que el tratado disponga otro caso. Se considerará que una reserva ha sido aceptada por un Estado en los 12 meses siguientes a la que se haya manifestado su consentimiento en obligarse por los tratados, si esta última es posterior. ¿A qué se denomina objeción a una reserva? ¿Cómo pueden objetar una reserva? Estado objetante. Rechaza reserva. Objeción. Como una declaración unilateral hecha por un Estado como reacción ante una reserva a un tratado formulado por otro Estado, por la que este Estado objetor se propone excluir o modificar los efectos jurídicos de la reserva o excluir la aplicación de tratados y su conjunto. ¿Qué tipo de objeción de una reserva existe y qué efectos produce cada uno? Bueno, el Estado contratante que ha objetado la reserva no se opone a que éste entre en vigor el tratado entre él y el Estado reservante. Por lo tanto, la reserva no se aplica entre los dos Estados, pero el tratado entra en vigor entre ellos. Con esa sola excepción, no hay diferencia de efecto jurídico entre la aceptación y la objeción de reserva. El Estado contratante que objeta manifiesta en forma inequívoca su intención de que el tratado no entra en vigor entre él y el autor de la reserva. Aquí el Estado que objeta considera que para él no tiene interés el tratado respecto a esta reserva, dada el alcance de la reserva, no entra en vigor el tratado entre ellos. ¿Qué relación existe entre un Estado, parte que aceptó un objeto, una reserva de otro Estado respecto de cualquier otro Estado, parte del tratado que no formuló ningún tipo de reserva? Una reserva y la objeción de una reserva habrán de formularse por escrito y comunicarse a los Estados contratantes y a los demás Estados facultados para llegar a ser parte en el tratado, además de generar obligaciones tanto como los Estados contratantes y el autor. Se modificará cada Estado que acepte y que lo objete también surtirá efectos que no son distintos a los de la aceptación. ¿Cómo deberán formularse las reservas? Un Estado puede formular una reserva al momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado de adherirse a él, a menos que el tratado enuncie el artículo sobre los cuales no se pueda hacer una reserva y el artículo en mención no se encuentre en esa lista. ¿Cómo pueden formularse las objeciones de la reserva? Deben formularse por escrito y comunicarse en este mismo medio a los Estados contratantes y a los demás Estados facultados. Pueden retirarse la reserva en caso afirmativo que requiere de la conformidad de algún Estado u órgano. Sí pueden, salvo que
que el tratado disponga de casos, una reserva puede ser retirada en cualquier momento y no se exigirá un retiro el consentimiento del Estado o de la organización internacional que lo haya aceptado. Pueden retirarse las aceptaciones de las reservas en caso afirmativo se requiere a la conformidad de algún Estado u órgano. Una reserva puede ser retirada en cualquier momento, luego de ser aceptada, y no se exigirá para su retiro el consentimiento del Estado o de la organización internacional que lo haya aceptado. Pueden retirarse las objeciones de la reserva. El retiro de una objeción podrá ser realizada en cualquier momento, salvo que el tratado disponga otra cosa. Esta debe formularse por escrito. Bueno, esa parte es muy importante. Esto se tiene que hacer exclusivamente por escrito. Observancia y ámbito de aplicación de los tratados. ¿Qué principio general del derecho debe observarse durante la aplicación de un tratado? El principio de buena fe. Continuando, el principio de buena fe. Todos tratados en vigor obliga a las partes y debe ser complicado por ella. Pacta sunt serenta. Se dispone la Convención de Viena respecto a su relación jerárquica con las normas de ordenamiento interno de los estados. ¿Cuál es el principio general y cuál es la excepción? Una parte no podrá convocar las disposiciones de su derecho interno como justificación que incumplimiento de un tratado. ¿Cuál es un principio establecido por la Convención respecto a la aplicación temporal de los tratados y cuál es su excepción? Las disposiciones de un tratado no obligarse a una parte respecto a los actos y hechos que hayan tenido lugar con anterioridad y la fecha que entra en vigor del tratado, salvo a una intención diferente se desprende del tratado o conste de otro modo, obedece al principio de irretroactividad. ¿Cuál es el principio establecido en la Convención de Viena respecto a la aplicación establecido en los tratados y cuál es su excepción? En relación con el ámbito espacial, deben restringirse dos aportes relacionados con la entrada en vigor y relacionados con su aplicación concreta. Si un tratado no contiene una cláusula colonial que dispone respecto a la aplicación de los territorios coloniales no autónomos administrativos para los estados contratantes, se aplicará automáticamente dicho tratado a los territorios coloniales o no autónomos que requieren una declaración al respecto. Aun cuando la Convención no contiene ninguna disposición referida al ámbito de validez territorial y derecho internacional en general, regula la cuestión. Conforme a un tratado en vigor será obligatorio para las partes en la totalidad de su territorio. ¿Qué sucede si un tratado es parte de dos tratados concernientes de la misma materia, uno anterior y otro posterior? Cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior o posteriormente o no esté por consiguiente incompatible con otro tratado, prevalecerán las disposiciones del último, cuando todas las partes de su tratado posterior hacen parte de un tratado anterior y en este no quede terminado ni su aplicación suspendida, el tratado anterior se aplicará únicamente en la medida de sus disposiciones serán compatibles con el tratado posterior. ¿Qué sucede si la Carta de las Naciones Unidas establece la obligación distinta de la que establece otro tratado anterior, el cual es parte de un Estado miembro de la ONU? ¿Cuál sería
cuál se deberá respetar y si el tratado posterior a la Carta de la ONU. Bueno, como respuesta a esto tenemos cuando todas o alguna de las partes de un tratado o anterior de la Carta de la ONU y no queden determinados y tampoco se aplicará suspendidas, se aplicarán solo las disposiciones que son compatibles con un tratado posterior. Interpretación. ¿Qué se entenderá por interpretación de los tratados? Un tratado se deberá interpretarse de buena fe, conforme al comportamiento, al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado y en el contexto de estos que interviene en cuanto a su contexto y fin. ¿Cómo deben interpretarse los tratados de acuerdo a la Convención de Viena? Para los efectos de la interpretación de un tratado, el concepto comprenderá, además del texto, incluidos y preámbulos y obviamente anexos. ¿Cuáles son los métodos de interpretación auténticos? Cuando los tratados hayan sido autenticados en 2 o más idiomas, el texto hará igualmente fe cada idioma, a menos que el tratado dispone o otras partes convengan que el tratado de discrepancia prevalecerá uno de los textos. Según la Convención de Viena, ¿qué abarca el contexto de los tratados? Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptación por los demás como instrumentos referidos al tratado. Juntamente con el contexto habrá de tenerse en cuenta. Primero, todo acuerdo interior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones. Segundo, toda práctica ulteriormente seguida a la aplicación del tratado por el cual conste del acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado. Y como último, tenemos toda forma de pertinencia del derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. Se dará a un interno un sistema especial que consta de que tal fue la intención de las partes. ¿Qué instrumentos o actos que no integren el contexto deben tenerse en cuenta para la interpretación auténtica? Todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de los interrogantes del tratado o de la aplicación de las disposiciones. Segundo, toda la práctica ulteriormente seguirá en la aplicación de los tratados por el cual consta acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado. Y toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. ¿Cuáles son los métodos de la interpretación complementarios? ¿En qué casos se pueden acudir a ellos? Medios de interpretación complementarios. Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios en parte en que los tratados preparatorios y tratos a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentimiento resultante a la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada la conformidad en el artículo 31a, dejando ambiguo o oscuro el sentido. ¿En qué consiste el método teológico? En el artículo inciso de la Convención de Viena se hace referencia a él. En el sentido más restringido de la palabra, se indica con método un procedimiento de investigación ordenada,
repetible y autocorregible, de tal manera que haga posible la obtención de resultados varios. ¿A qué se denomina principio de efecto útil? ¿En qué artículo e inciso de la Convención de Viena se hace referencia a él? En el artículo 31.1 de la Convención de Viena está el principio de efectos útil, según el cual debe asegurarse los efectos propios de las disposiciones convencionales. Para el juez, esta interpretación es que elementos naturales especiales de los tratados sobre los derechos humanos, las obligaciones objetivas que consagran a un sentido autónomo de los conceptos y los postulados clásicos de interpretación de los tratados se adjuntan a una nueva realidad sobre él. ¿En qué consiste el método subjetivo de interpretación? En el artículo e inciso de la Convención de Viena se hace referencia a él. Hemos considerado como método subjetivo aquellos que se requieren una interpretación de la situación basándose en técnicas, si bien pueden ser realmente estructuradas. Habitualmente son muy flexibles en cuanto a su diseño y método de aplicación. Antes de continuar, hemos entre comillas su término, porque consideramos, al igual que los objetivos, es una de los aceptación en numerosas ocasiones totalmente arbitraria y que se otorga en función de quienes realizan la evaluación de su función con el fin de la misma. Consiste en observar, es decir, ver, escuchar y ser los fenómenos que queremos estudiar a veces. Artículo 48. La presente convención estará abierta a la firma de todos los Estados, miembros de las Naciones Unidas y de algún organismo especializado, así como todos los Estados parte de un estatuto de la Corte Internacional de Justicia y que en cualquier otro Estado intervino en la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte en las convenciones. ¿Qué es una declaración interpretativa? La declaración interpretativa, a diferencia de la reserva, no se encuentra regulada en la Convención. Sin embargo, la Comisión de Derecho Internacional en 1999 ha propuesto la siguiente definición. Declaración unilateral. Cualquiera que sea su enunciado o denominación hecha por un Estado o por una organización internacional con el objetivo de precisar o aclarar el sentido o el alcance de estos estados o esta organización internacional, atribuye al tratado a alguna de sus disposiciones. Una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado o por una organización internacional, afirmar, ratificar, confirmar, formalmente, aceptar o aprobar un tratado o adherirse a él, con el objetivo de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a este Estado o de esta organización. Una reserva o una omisión o modificación de una parte del tratado. Firma que tiene como finalidad facilitar la firma y aplicación del tratado en el país que lo firma. ¿Qué diferencia hay entre los acuerdos a los que se refiere el artículo 31 a los acuerdos del inciso 2, 3, además del hecho de unos integran el texto y los otros no? El agente diplomático no está obligado a testificar. El agente diplomático no podrá ser objeto de ninguna medida de ejecución, salvo los casos previos de los incisos A, B y C.
del párrafo 1 de este artículo, con tal de que no sufra menoscabo la inviolabilidad de la persona o de su residencia. En el inciso A, párrafo 3, contiene esas excepciones mencionadas en el párrafo 1, inciso A, B y C. El agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal de estados receptos, gozará también la inmunidad de la jurisdicción civil y administrativa, excepto si lo trata. ¿Qué diferencia hay entre una versión del tratado en idioma distinto del auténtico y el texto auténtico? El artículo 53. El origen de la presente convención, cuyos textos chinos, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será dispositado por el poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quienes retiran copia certificada a todos los estados pertinentes en cualquiera de las 4 categorías mencionadas en el artículo 48, en testimonio de los cuales el plenipotenciario infrascrito deberá autenticados por respecto gobierno. Han firmado la presente convención. ¿Qué sucede si un tratado ha sido autenticado en varios idiomas? Prevalecerá todos, ya que todos están autenticados y estos serán expandidos a través de copias y los auténticos estarán archivados. Artículo 53. El original de la presente convención, cuyos textos chinos, español, francés y ruso son igualmente auténticos. ¿Qué dice la Convención de Viena en cuanto a la interpretación de textos igualmente auténticos en distintos idiomas, en los cuales se haya diferenciado en sentido algunas disposiciones? Cuando un tratado ha sido autenticado en 2 o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma. ¿Qué se entiende por tercer estado en la Convención de Viena? Se entiende por tercer estado un estado que no hace parte en el tratado. ¿Cuál es el principio general que establece la Convención de Viena respecto a los terceros estados? Norma general concerniente a terceros estados. Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer estado sin su consentimiento. ¿Qué requisitos establecen darse según la Convención para su tratado? Tratados que se prevían derechos para los terceros estados. Uno de la disposición de los tratados dará origen a un derecho para un tercer estado, si con ella las partes en los tratados tienen la intención de conferir ese derecho al tercer estado o a un grupo de estados al cual parezca. Bien, a todos los estados, y si el tercer estado asiente a ello. ¿Qué requisitos deberá darse según la Convención para que un tratado interponga la obligación a terceros estados? Tratados en que se prevén obligaciones para terceros estados. Una disposición de un tratado dará origen a una obligación para un tercer estado si las partes en el tratado tienen la intención de que tal disposición sea medio de creer la obligación y si el tercer estado concepta expresamente por escrito sea obligación. Eminencia y modificación. Distinga entre eminencia y modificación de los tratados. Según la concepción, la diferencia fundamental entre eminencia y la modificación es que la eminencia es un proceso de revisión abierta a todos los estados contratantes, mientras que la modificación afecta a solo a algunos de ellos en la relación mutua.
pero no a todos. Dos o más partes de un tratado multilateral podrán modificar, concluyendo otros que reglamentan sus relaciones mutuas. Son las modificaciones de tratados internacionales. Las condiciones serán las siguientes: que la modificación sea prevista por el propio tratado. Sin estar prevista por el propio tratado, respetando las dos cosas. Enmiendas. Las enmiendas pueden ser o no aprobadas, para lo cual deberán ser tratadas a través de un procedimiento similar de la norma que lo pretende enmendar. ¿Cuál es el propósito para la enmienda de un tratado? ¿Quiénes tienen el derecho de participar? La enmienda. Toda propuesta de enmienda de un tratado multilateral de las relaciones entre las partes habrá de ser notificada a todos los estados contratantes. Cada uno de ellos tendrá derecho a participar. A. En la descripción sobre las medidas que hayan de adoptarse en relación a tal propuesta. B. En la negociación y la celebración de cualquier acuerdo que tenga ser objeto enmendará el tratado. ¿Qué es necesario para que un Estado esté obligado por enmienda de un tratado? El acuerdo en virtud del cual se enmienda el tratado no obligará a ningún Estado que sea ya aporte de un tratado, que no llegue a ser en el acuerdo en el respecto de tal el tratado, se aplicará el apartado B del párrafo 4 del artículo 30. Las enmiendas son oponibles en todos los estados partes de este tratado. Estos acuerdos están provistos en los núcleos jurídicos esencial, es decir, el principio de pacta centum no tienen por finalidad crear normas jurídicas, aún es inevitable decir que tienen algunas eficacias jurídicas. ¿Qué sucede si un tercer estado adhiere un tratado enmendado? Una disposición de un tratado dará origen a una obligación parte de un tercer estado si las partes de un tratado vienen la intención de tal disposición sea el mismo, el medio de creación de obligación y del tercer estado acepta expresamente por escrito una obligación. ¿En qué supuesto del tratado es susceptible de ser modificado y qué requisitos establece la Convención? Tratados que están en oposición de una norma imperativa de derecho internacional generando ius gentium. Es número todo tratado en que el momento de su celebración esté oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, de una norma imperativa de derecho internacional generalmente es la norma aceptada. ¿Cuál es el proceso para modificar un tratado? Dos o más partes de un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga
por objeto modificar el tratado únicamente las relaciones mutuas. Si la posibilidad de la modificación está previa por los tratados o si la modificación no está prohibida por los tratados, a condición de que no acepte o afecto al disfrute de los derechos a los demás, parte de la correspondan virtud del tratado ni el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Qué obligaciones tienen los estados que participan en la modificación ante anterior como después de dicho proceso? Las partes interesadas deberán notificar a las demás partes su intención de celebrar el acuerdo a la modificación del tratado que en este acuerdo se disponga. Nulidad y término. Distingue entre nulidad y término de los tratados. La nulidad determina o enuncia a los tratados el retiro de las apartes de su suspensión de la aplicación del tratado, cuando resulten a la aplicación de la presente convención o las demás disposiciones del tratado, no menoscabos en nada de deber de un Estado, cumplir todas las obligaciones enunciadas en los tratados, a los que se someterá en virtud de un derecho internacional. Distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta es la que los actos celebrados con omisión de un requisito exigible en la consideración. Nulidad relativa es la que los actos celebrados por el presidente de un requisito exigido en atención de la calidad de los estados o de las partes dependientemente de este tratado. Son tácitas las causales de nulidad de término y de suspensión de los tratados contenidos en la Convención de Viena, sí, en la siguiente forma: nulidad absoluta, falta de competencia para celebrar tratados, extralimitación de poder, error, dolo, corrupción del presidente. Nulidad relativa, coerción sobre el presidente o sobre el Estado, violación de las normas de ius gentium. ¿Qué requisitos deberán darse para que se puedan halagar la divisibilidad de tratado? Requisito: las causales deberán ser reparadas respecto a la aplicación. La aceptación de dichas cláusulas no deberá ser constituido la base esencial del consentimiento. La constitución de la aplicación del tratado no deberá ser injusta. Quinto, ¿cuáles son las causales de nulidad absoluta? Nulidad absoluta, falta de competencia para celebrar tratados, está a limitación del poder, error, dolo, corrupción del presidente. ¿Cuáles son las causales relativas? Nulidad, coerción sobre el presidente o sobre el Estado, de violación de las normas de ius cogen. ¿Qué causales de términos de los tratados establecidos de la Convención de Viena? La terminación de un tratado o de retiro de una parte podrán tener lugar conforme a las disposiciones de tratados o con el bien momento del consentimiento de las partes después de consultar a los demás estados contratantes. ¿Qué requisitos son necesarios para que se configure cada causal de nulidad o de término en particular previo de la convención? La parte que basándose en las disposiciones de la presente convención alegue un vicio de su consentimiento en obligarse a un tratado por la causa de impugnación de validez de un tratado. ¿Qué diferencia hay entre el artículo 53 y 64 de la Convención de Viena respecto a las oposiciones de las normas ius gentium, porque un caso se los considera como nulidad y otro en terminación de tratado? Es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición de una norma imperativa del derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, las normas imperativas del derecho internacional general es la norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de los estados en su conjunto como norma, no admite acuerdo en contrario, que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional
general que tenga el mismo carácter. ¿A qué se denomina denuncia de un tratado? ¿A qué se denomina retiro de las partes del tratado? Denuncia. El derecho de una parte busca resolver de la aplicación de la pretensión, convención o de las disposiciones del tratado. No menoscaban en nada el deber de Estado por cumplir toda obligación. Retiro. Es un mecanismo mediante el cual las partes de un tratado que solicitan la retirada dejan de estar vinculados por el mismo. ¿Qué sucede si un tratado nace de la posibilidad de una renuncia? Un tratado no podrá constatar disposiciones sobre la terminación de previos de la renuncia o de retiro del mismo. No podrá ser objeto de renuncia o de retiro, a menos que conste que fue intención de las partes admitir la prohibición de denuncia o de retiro. Que el derecho de renuncia o de retiro pueda inferir a la naturaleza del tratado. Una parte deberá modificarse con 12 meses, por lo menos de anticipación, su intención de renunciar a un tratado o de retirar de lo conforme al párrafo. ¿A qué se denomina violación grave del tratado en el marco de la Convención? Se entiende por violación grave bien un rechazo de tratado no admite por una convención o bien la violación de una disposición esencial para la consecuencia del fin del tratado. ¿En qué supuestos y qué partes podrán alegar las violaciones graves de los tratados bilateral o multilateral como causa de terminación? Si el tratado es bilateral, la violación grave de una de las partes termine otro alegar tal violación como acusa de terminación. Si el tratado es multilateral, podrán los estados partes proceder por una unanimidad, dar por terminado el tratado entre las partes, por si bien entre estos y los estados inferiores. ¿Qué causa de nulidad y término? Para aplicar este mecanismo de defensa es mejor que exista una situación creada por la actualidad de un Estado que haya llevado a los Estados a adoptar un determinado comportamiento derivado directamente de la primera postura del otro Estado. ¿Cuál es la excepción previa de la Convención de Viena para la alegación de la violación grave y el cambio fundamental de las circunstancias como causales de terminación de tratado? Excepción por causal no se aplica a los tratados de carácter humanitario. Gracias, esto fue todo. Ya lee. Por ahí no se ve guardando. Aquí, está grabando todavía. Stop. A mí, tienes que editar 2 veces. Ajá, ¿dónde y dónde? Yo ni me llamo. Y